la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Gloria a Jesús. Bueno, hermanos, en lo que comenzamos a leer aquí, claramente vemos que es un seguimiento de lo que vimos anteriormente. Amén. Lo cual veíamos de un pueblo que Dios puso como ejemplo de corazón duro, un pueblo que Dios puso como ejemplo para los tiempos presentes, que nosotros podamos ver en esas personas cómo ellos cayeron en rebeldía y desobediencia, aún teniendo las promesas del Señor, personas que vieron milagros, señales y prodigios. Entonces Dios ha puesto a este grupo de personas como ejemplo en este pasaje. Lo primero que dice, en lo que hemos leído del 4, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Lo primero que vemos es, hermanos, cuando habla temamos, se pudiera hablar algo como de miedo, pero en sí lo que verdaderamente quiere enfatizar el escritor a los hebreos es: tengamos mucho cuidado, examinemos nuestra vida, examinemos nuestra manera de vivir, porque en muchas ocasiones personas han pensado estar con Dios, caminar con Dios, vivir con Dios y tener comunión con Dios. Hermanos, y nosotros no estamos lejos de eso, nosotros no estamos ajenos a estas cosas. A veces nosotros conocemos personas que dicen estar con Dios, que dicen caminar con Dios, que dicen pertenecer al pueblo de Dios, pero sus frutos demuestran todo lo contrario a lo que la palabra de Dios enseña de un hijo de Dios. Esto no significa que uno quiera mandar a las personas a decirle: oye, tienes que hacer esto para que seas hijo de Dios. Esto significa que no ha habido una obra de Dios en sus corazones y no ha habido una transformación genuina y verdadera en estas personas que dicen tener a Dios, pero con sus hechos hacen lo contrario. Entonces, hermanos, en esto de examinarnos nosotros podemos ver este ejemplo de personas que pensaban ser parte del pueblo de Dios, y nosotros podemos ir a Números capítulo 16, podemos ir a Números capítulo 16, versículo 3. Nosotros vemos allí a un grupo de personas que se levantó y ellos decían ser pueblo de Dios. Decían, porque se levantaron 3 varones como principales, pero en sí eran como 250 hombres principales, aparte de la otra multitud que los seguía a ellos. Dice: y se juntaron contra Moisés, Aarón, contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, que nosotros sabemos lo que significa la palabra ser santos. Amén. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación? Ellos expresaban
que eran pueblo de Dios, que eran pueblo santo y que Dios estaba entre ellos y que Dios andaba con ellos. Y no, hermanos, nosotros no podemos negar esta realidad, que ellos habían sido apartados como pueblo de Dios y que ellos habían sido apartados y consagrados con el pueblo de Dios y que Dios estaba en medio de ellos, porque nosotros vemos que cuando se hacían las señales y prodigios, estas personas estaban entre el grupo de los que Dios había sacado de Egipto. Estas personas estaban en medio del grupo de los demás y experimentaron mirar todas estas maravillas preciosas que el Señor había hecho. Y vemos que ellos fueron apartados del pueblo de Egipto, pero hermanos, sucedió algo en sus corazones. Ellos fueron apartados del pueblo de Egipto, pero sus corazones seguían amando a Egipto. Sus corazones seguían deseando las cosas que habían dejado atrás en Egipto. No se habían convertido al Señor ni se habían consagrado sus corazones al Señor, sino que seguían siendo siempre rebeldes y desobedientes. Y ellos decían a Moisés y Aarón: ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Por qué ustedes se levantan y quieren imponer sus reglas y quieren imponer sus mandamientos y quieren decirnos a nosotros qué hacer? Cuando nosotros enseñamos las escrituras, hermanos, no es que nosotros queramos imponerlos en las personas. Nosotros queremos llevar a las personas a hacer lo que Dios pide. Eso es lo que nosotros queremos. Nunca esté en nosotros el sentir de querer que las personas hagan lo que nosotros queremos, porque incluso nosotros, los que anunciamos la palabra, también estamos bajo ese mandato de obedecer la palabra. Y de igual manera Moisés y Aarón estaban haciendo lo que Dios los mandaba hacer. Ellos no hacían otra cosa más que lo que Dios les decía a ellos. Entonces vemos más adelante en Números 16, 23 dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de alrededor de la tienda de Coré y Datán. Dios aquí está respondiendo a algo que estas personas estaban preguntando. Estas personas se creían ser pueblo santo de Dios. Se creían tener una relación con Dios únicamente porque recibían el favor de Dios. Amén. Ellos recibían el alimento de Dios. Ellos recibían las bebidas que Dios les daba. Ellos recibían la protección de la nube que los calentaba en la noche, la protección de la nube que los dirigía de día. Y por esto, por recibir esta misericordia de Dios, pensaban que estaban en una armonía con Dios, al igual que el resto de las personas. Pero Dios dejó en claro que estas personas no estaban con Él, no andaban con Él porque se rebelaban en contra de su palabra. Entonces el escritor a los Hebreos, recordándonos este pueblo anterior a nosotros, nos dice este llamado, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque estas personas parecían haber entrado en el pueblo de Dios y ser parte del pueblo de Dios, pero no estaban siendo pueblo de Dios. Gloria a Dios. Ellos estaban siendo esta cizaña en medio del trigo. Ellos estaban siendo estos que servían de instrumento para desanimar al demás pueblo a no caminar como Dios quería que caminaran. Entonces, hermanos, no basta con estar en medio del grupo, no basta con ser parte de la congregación, no basta con ser miembros de una congregación, sino que hay que estar fundamentados en Cristo Jesús para poder estar en ese reposo hoy nosotros en el tiempo presente. Seguimos leyendo, dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. Hermanos, cuando ustedes escuchan la palabra buenas nuevas, ¿a qué les recuerda? ¿A qué les viene el pensamiento? Evangelio, ¿no? Cuando nosotros vemos la escritura, vemos que la palabra evangelio se comienza a mencionar más en el Nuevo Testamento. Pero el escritor a los Hebreos está diciendo que esta palabra que Dios daba era también eso, buenas nuevas. Porque eso significa la palabra evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Entonces nosotros vemos, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas
como a ellos. Como a ellos se les ha anunciado las buenas nuevas, a nosotros también se nos ha anunciado las buenas nuevas, o sea, la reconciliación. Porque Dios, hermanos, desde tiempos antiguos siempre ha buscado que el hombre esté a cuentas con Él y se reconcilie. Vamos a Deuteronomio, y se reconcilie con Él. Dios siempre ha tratado de que el hombre, de una o de otra manera, Dios ha puesto diferentes maneras de que el hombre pueda estar en paz con Dios. Deuteronomio 32. Gloria a Dios. Nosotros vemos que Dios siempre está buscando personas que se reconcilien. Dios no quiere que el hombre esté en enemistad con Él. Dios quiere que el hombre permanezca en armonía con Él. Y Dios, desde el principio de la creación, eso fue lo que Él quiso con el hombre, que el hombre estuviera en armonía con Él. Deuteronomio capítulo 30, versículo 2. Y vamos a leerlo hasta el 4, dice: y te conviertas a Jehová tu Dios y obedezcas su voz conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que haya debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Dios siempre, hermanos, está buscando que el hombre permanezca en armonía con Él, y siempre ha puesto una manera como el hombre puede estar en armonía con Él. Entonces acá estaba diciendo en Deuteronomio: si ustedes se vuelven rebeldes, pero en esa rebeldía vuelven a recordar a su Dios y vuelven a comenzar a obedecer sus mandamientos, yo los voy a recoger, yo los voy a restaurar, yo los traeré conmigo y de vuelta estaremos en armonía, de vuelta estarán en comunión conmigo. Aleluya. Ese ha sido siempre el deseo de Dios a través de la historia de la Escritura. Y leemos también lo que dice en Crónicas, segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14, nos dice de la siguiente manera: siempre Dios le da al hombre una forma de reivindicarse con Él. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Gloria a Dios. Hermanos, son muchos los pasajes de la Escritura que nosotros vamos a ver que Dios le habla al hombre continuamente, y hoy no es la excepción. Dios sigue hablando a su pueblo. Dios sigue hablando a cada uno de nosotros individual, y a cada uno también nos habla en grupo. Cuando nos reunimos está hablando a congregaciones, pero cuando nosotros tomamos esa palabra que Dios habla, la estamos tomando personal y Dios tratando con nosotros. Aquí vamos a ver en Isaías también, capítulo 55, versículos 6 y 7, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué vemos aquí nosotros? A un Dios de amor, a un Dios de misericordia, a un Dios que siempre está buscando al hombre. El hombre se aleja de Dios, Dios lo vuelve a buscar. Dios pone siempre personas que hablen su palabra. Dios levanta profetas, y ahora nosotros tenemos las Escrituras a las cuales nosotros exponemos, a las cuales nosotros hablamos, de las cuales nosotros le decimos a la gente: Dios está hablando por esta palabra. Dios dice así en su palabra, y seguimos diciéndolo, y seguimos proclamando por las redes sociales. Dios quiere que los hombres se reconcilien en donde quiera que estén con el Señor. Gloria a Dios. Y es lo que dice allí también: santo, aleluya. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Santo, amén. Porque también a nosotros
se nos ha anunciado las buenas nuevas, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermanos, a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio. Aleluya. A ellos se les anunció el Evangelio. Pero aquí ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros respondemos a eso que se nos está hablando? ¿Cómo nosotros respondemos a lo que escuchamos? ¿Cómo hemos respondido nosotros? Porque podemos haber respondido levantando la mano, haciendo una oración, pasando adelante o haciendo cualquier otra cosa. Pero ¿estamos respondiendo con fe? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. A ellos no los aprovechó por no ir acompañado de fe. Y Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar. Dice esta otra versión, dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que Él recompensa a los que le buscan. Dios recompensa, Dios da galardones, Dios tiene misericordia de aquellos que le buscan. Nosotros tenemos que creer esto, y al creer esto nosotros nos moverá a serle fiel, a serle obediente. Aleluya. Hebreos 4:6 dice, pero todavía falta que algunos entren en ese lugar de reposo, ya que por haber desobedecido no entraron los que primero recibieron el anuncio. Y eso es lo que leímos. Y hermanos, se está refiriendo como si todos los que venían ahí no escucharon el mensaje, pero no, sabemos que había un pequeño grupo que no, un pequeño grupo que siempre se mantuvo en obediencia, pero la mayoría de ese grupo no estaban plenamente convencidos de que Dios tenía el poder para vencer a esos enemigos gigantes. Y a veces, hermanos, nosotros de igual manera, nosotros tenemos en nuestra vida cosas que nos detienen para crecer espiritualmente y no le creemos a Dios. No, es que estos se han hecho cristianos porque a ellos se les hizo más fácil, porque ellos no tenían el vicio que yo tengo, porque ellos no tenían la situación en la que yo estoy, porque ellos no tenían la relación que yo tengo. Quizás algunos dirán, no, porque ellos no tenían porque ellos han vivido en medio de familia cristiana, se los ha hecho fácil. O porque quizás ellos, sus mujeres están acompañándolos, se les hace más fácil. Y las personas no creen que Dios puede hacer la obra. Así es, amén. Pero Dios es poderoso. Poderoso es. Si nosotros creemos esa palabra, la aplicamos a nuestra vida, caminamos y vivimos por fe delante del Señor, el Señor obra. Aleluya. Él cambia, Él transforma, Él renueva. Él hace nuevas criaturas. Él crea un hombre nuevo. Pero tiene que ir acompañado de fe el escuchar su bendita palabra. No podemos agradar a Dios si no estamos acompañando el oír la palabra juntamente con la fe. Y sabemos que la fe nos mueve a la obediencia. Nosotros vemos eso en muchos pasajes de las Escrituras. Las personas y hombres que eran mencionados, hombres de fe, vemos que eran movidos a obedecer a Dios. Gloria a Dios, amén. Hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. 3:12 de Hebreos. Es un cuidado que nosotros debemos de tener. Porque si nosotros, hermanos, estamos en el camino del Señor y nos apartamos y nos endurecemos y nos arriesgamos a un pecado no queriendo abandonarlo, entonces nosotros no hemos recibido nada. Aleluya. No hemos entrado en ese reposo del cual está hablando la palabra del Señor aquí. Seguimos leyendo el 3 y nos dice de la siguiente manera: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que Él dijo. Los que hemos creído ya estamos en ese reposo. Los que hemos creído estamos descansando en Él. Los que hemos creído hemos depositado nuestra fe, confianza y esperanza en el Señor. Aleluya. Dice más adelante: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban desde la fundación del mundo. Estaban acabadas desde la fundación del mundo, dice. Hermanos, aquí nosotros vemos también que se relaciona
entrar en el reposo del Señor con el reposo que se habla en Génesis que Dios tomó después de haber terminado de hacer la creación que nosotros vemos con nuestros ojos. Está uniendo estas dos cosas que para nosotros quizás no tendría sentido. Pero hermanos, cuando se habla de esto es porque Dios quiere enseñarnos algo. Y hermanos, en esto que Dios nos quiere enseñar algo, es en donde también los judíos habían errado. Pero quiero que sigamos leyendo y después vamos a entrar un poquito más en detalle en esto. Porque nosotros tenemos parte con Cristo con tal que mantengamos, el 3:14 de Hebreos dice, con tal que retengamos firmes hasta el fin la confianza que teníamos al principio. O sea, si desde el principio nosotros creímos en Dios, depositamos nuestra confianza y esa confianza permanece, entonces es que verdaderamente hemos entrado en ese reposo y estamos en Cristo y por eso estamos descansando de nuestras obras. Somos participantes de esa obra que estaba completada y que ya se completó. Somos participantes de esa obra completa. Entonces, vamos a seguir leyendo el 4 porque sigue hablando y relacionando el reposo con el descanso de Dios después de la creación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Escuche bien, está hablando del reposo en Cristo y está hablando del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Hermanos, y este era el problema entre los judíos fariseos con Jesucristo. Cuando Jesucristo hacía cosas en el reposo, en el día de reposo que tenían ellos lo atacaban. Ellos murmuraban contra él diciendo, este hombre no está respetando nuestras leyes. ¿Cómo puede ser hijo de Dios si no está cumpliendo? Porque ellos relacionaron el reposo de Dios con estar un día metidos en cualquier lugar donde se metían ellos sin hacer nada absolutamente. Jesucristo les dijo, mi Padre hasta hoy trabaja. En 5:17 de Juan nosotros vamos a ver esta expresión de Jesucristo. Dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. Amén. Y ellos veían esto. Hermanos, y a veces muchos cristianos caen en este mismo error. Ya Dios nos ha salvado por gracia, nos ha salvado por misericordia, estamos en el tiempo de la gracia, no estamos en el tiempo de la ley. Cristo pagó por nuestros pecados, ya nosotros no tenemos que hacer nada, ya nosotros podemos vivir como queramos, porque Cristo ha pagado en la cruz del Calvario y no hay condenación. Error. No es así. Santo. No es así, porque dice Jesús que el Padre aún seguía trabajando y Él también seguía trabajando. Aunque la obra suya, dice acá, estaba completada. Así es, amén. Nosotros vemos a un Dios que crea el mundo, porque Dios no creó el mundo y lo dejó andar por sí solo a que se jugara como Él quería y se paseara por donde Él quería. Dios sigue teniendo el control en sus manos. Dios sigue controlando cada movimiento del universo. Dios sigue dándonos vida a cada uno de sus criaturas, incluso a los animales y plantas. Dios sigue proveyendo, porque eso es lo que dice su palabra. Aleluya. Dios sigue trabajando. Aunque su obra está completada, Dios sigue trabajando. Bueno, nosotros hemos entrado en esa obra completa de Cristo y nosotros se nos llama a también seguir trabajando. Hermanos, porque el pueblo judío había pensado que esto era encerrarse un día. Hermanos, y ciertamente para ellos había un día específico, pero hermanos, hay que recordar el contexto de estas personas que trabajaban de sol a sol y que muchos de ellos trabajaban para otras personas y trabajaban de sol a sol. Entonces Dios determina un día para que estas personas se consagren para glorificar su nombre. Hermanos,
seguramente este día no era para estar solamente encerrados y allí viéndose las caras unos con otros, o durmiendo, o comiendo los panes sin levadura, las comidas amargas. Seguramente, hermanos, lo que verdaderamente este pueblo tenía que hacer, comenzar a meditar su vida, cómo estaban caminando con el Señor, qué tanto se estaban consagrando para Él, qué tanto ellos habían creído a Dios y cómo estaban depositando su fe y su confianza y esperanza en Él, y siempre estar en comunión con el Padre Celestial. Gloria a Dios. Porque, hermanos, si estas personas eran de las que se reunían y solamente decían, ay, ojalá que pase el sábado para seguir trabajando, o el Shabbat, o el como le llamaran en esos entonces, o el reposo, ¿de qué les servía eso? Su corazón estaba en las cosas materiales, pero ellos estaban únicamente, superficialmente guardando lo exterior, lo externo, pero sus corazones amando, porque en cierta ocasión dijeron, no podemos hacer nada, esperemos que pase este día. Por eso no apresaban a Jesucristo en día de reposo, porque decían, es día de reposo. Amén, gloria a Dios. Su corazón seguía deseando matarlo, pero ellos seguían guardando. Por eso Jesucristo en cierto pasaje les dijo, no habéis entendido, misericordia quiero. ¿Por qué? Porque estos en misericordia estaban nulos. No había misericordia en ellos, no había compasión en ellos. Ellos solamente cumpliendo lo externo se sentían plenos. Nosotros tenemos que entender que no se trata de las cosas externas, se trata de nuestro corazón, se trata de nuestro amor hacia aquel que nos ha salvado, de nuestro amor hacia aquel que nos ha rescatado. Gloria a Dios. De eso se trata. Entonces, esto no significa no trabajar, porque Jesucristo dice, mi Padre hasta hoy trabaja. Leemos 3:19 de Hebreo y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, en ese reposo, hermanos, ellos no pudieron entrar, incluso porque estos guardaban esos días. Esos días se encerraban a no hacer nada. Y eran tales de que cuando miraban a alguien haciendo algo, eran capaces de matarlo. Ni siquiera darle la oportunidad de reivindicarse, de arrepentirse y hacerlo bien, sino una sola vez. Aunque ellos tuvieran el corazón lleno de egoísmo y odio. Leemos el 5 dice, y otra vez no entrarán en mi reposo, es lo que leímos ahorita el 5 aquí. Leemos el 6 dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron a causa de desobediencia. ¿Qué nos dice el 4:2? ¿Por qué no entraron? Por no escuchar la palabra acompañada de fe. ¿Y ahora qué nos dice aquí? No entraron aquellos, dice, por causa de desobediencia. Entonces, si no hay fe, no hay obediencia. Si hay obediencia, hay fe. Gloria a Dios. Estas cosas van juntas. La fe y la obediencia van juntas. La fe nos mueve a obedecer. La falta de fe nos hace rebeldes. Aleluya, amén. Porque si nosotros vemos el ejemplo de este pueblo, lo vemos claramente. La falta de fe los llevó a tener miedo y a no querer avanzar. La falta de fe los llevaba a querer construir becerros de oro. La falta de fe los llevaba a murmurar. La falta de fe los llevaba a ser mal agradecidos. Todo lo que Dios proveía para ellos no era suficiente. Siempre veían hacia atrás y extrañaban la vida en Egipto. Así es, amén. Y nosotros de igual manera, si estamos viviendo supuestamente según como Dios quiere que vivamos, pero estamos amando las cosas de este mundo, estamos lo mismo que este pueblo, y el mismo final vamos a tener que este pueblo si estamos de esa manera. Aleluya. Excluidos de la presencia del Señor, tragados por la tierra y otros consumidos a fuego. De esa misma manera y ese mismo camino lleva todo aquel que está supuestamente, como dice cierta gente, un pie en el mundo y otro pie en el evangelio.
no existe tal cosa en la palabra del Señor. O está adentro o está afuera. Porque la palabra de Dios habla acerca de los tibios, que eso es lo que se pudiera referir a un pie en el mundo, otro pie en Cristo. Los vomitaré de mi boca. Es decir, es algo que Dios detesta, algo que es desagradable ante los ojos de Dios, algo que Dios no puede soportar en su presencia. Entonces seguimos viendo que dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren, y faltan que entren muchos, hermanos. Falta que muchos entren. Y aquí, hermanos, cuando se está leyendo esto, se está citando a los salmos, a lo que decía el rey David. Decía el rey David en Salmos capítulo 95 versículos 7 y 8, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriab, como en el día de Masá, en el desierto. Hermanos, aquí nosotros podemos entender que no se está tratando de entrar en la tierra prometida, de entrar en Canaán. David estaba ahí en la tierra prometida cuando está hablando de esto. Y Dios hablaba del entrar allí como que entraría en su reposo, ¿verdad? Es lo que vemos. Pero aquí, cuando el salmista David dice esto, él ya estaba allí. Él ya estaba en la tierra prometida. Pero él habla de que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aleluya. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyeres hoy su voz. Estaba hablando un pueblo que pertenecía a este mismo linaje, que pertenecía a esta descendencia de israelitas. Les estaba hablando. Entonces, hermanos, nosotros vemos que no se trataba de entrar ahí, porque sigue diciendo, el 8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Amén. Si el reposo pleno y completo se los hubiera dado Josué al pueblo, al remanente que entró, entonces no se seguiría hablando de otro reposo más. Pero se sigue hablando de otro reposo porque se entiende que el verdadero reposo vendría después. Aleluya. Que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en ese reposo es en el cual todos necesitamos entrar para poder estar completamente descansando. Entonces leemos el 9. ¿Qué dice el 9? Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Para quién queda un reposo? Para el pueblo de Dios. No queda un reposo para el mundo. No queda un reposo para el incrédulo. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, cuando se dice para el pueblo de Dios, no significa que todos los que ya creyeron. Significa que personas que van a creer van a ser parte de este pueblo también. Amén, gloria a Dios. Por eso nosotros somos llamados a anunciar las mismas buenas nuevas que se anunciaron allá, a seguirlas anunciando en tiempo presente, porque falta un pueblo. Aleluya. Porque faltan personas que se unan a este pueblo de Dios. Al remanente, gloria a Dios. Entonces nosotros entendemos también que quizás familiares nuestros, amigos nuestros, personas que conocemos, personas que no conocemos, pueden seguir entrando, pueden seguirse uniendo. Aleluya. A ese pueblo de Dios. Porque, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Entonces, seguimos leyendo el 10. ¿Qué dice el 10? Gloria a Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Aleluya. El que ha entrado en su reposo, ha descansado. Ya nosotros, hermanos, ya nosotros no estamos como aquellos que quieren hacer cosas para ganarse el reino de los cielos. Ya nosotros no estamos haciendo cosas como aquellos que quieren alcanzar el favor de Dios. Nosotros hacemos las cosas como aquellos que hemos alcanzado el favor de Dios. Aleluya. Como aquellos que hemos alcanzado misericordia. Como aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Como aquellos que Él nos ha hecho parte de su pueblo. Como aquellos que Dios nos ha hecho hijos y herederos del reino de los cielos.
Así nosotros vivimos cada día. No porque queremos ganarnos el favor, porque ya lo tenemos. Aleluya. Entonces hemos descansado, y el verdadero reposo, hay unos pasajes aquí que nos van a ayudar para entender un poco más. Mateo 11:28 nos dice de la siguiente manera. Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya, el alma cansada. Y esa alma que se siente cansada y agotada y afligida es la que tiene el mundo, la cual ellos intentan apaciguar con actividades, con fiestas, con entretenimiento, con pasatiempo, con deportes, con todo lo que este mundo ofrece, con el teléfono, con las tablets, con la televisión, con las películas, con el cine, toda esta clase de entretenimiento. Y el diablo, hermanos, ha ganado bastante terreno en estos últimos tiempos. Así es, amén. Las congregaciones antes se llenaban un poco más porque las personas, muchas, usaban la congregación como un cierto entretenimiento. Hoy, como tienen mucho la tecnología, muchos se entretienen con la tecnología. Amén. Entonces, el diablo sabe de qué manera él puede entretener a la gente. Yo he hablado con personas y les pregunto: ¿has pensado algún día en la hora de tu muerte? ¿Qué irá a pasar contigo a la hora que mueras? Dice: yo no me gusta pensar en eso. Y sí he pensado a veces. ¿Y qué haces? No, pues trato de ir a caminar con los amigos, hablar con un amigo, ver una película, ir a una fiesta. Y trato de distraerme para no pensar en eso. Así dicen ciertas personas cuando uno les pregunta: ¿qué haces cuando piensas en la muerte y cuando te sientes así mal o sientes miedo? No, pues trato de distraerme. Y eso es lo que el mundo trata de hacer. ¿Por qué? Porque no han entrado en el reposo y no hay descanso para sus almas. ¿En qué manera nuestras almas descansan? Que sabemos que estamos en las manos de Dios. Que sabemos que pase lo que pase, acontezca lo que acontezca, Dios nos tiene en sus manos y nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Gloria a Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas que Dios nos pide que hagamos, ¿las hacemos para ganarnos algo? No, lo hacemos porque Dios ya nos ha dado ese reposo. Y sabemos, porque hermanos, por mucho que el hombre se esfuerce en hacer buenas obras, en cumplimiento de cosas, nunca las va a lograr hacer a la perfección. Nunca las va a lograr hacer al 100%. Cuando se hacen estas obras de caridad y ayuda, siempre de vez en cuando va a saltar el orgullo, queriendo sentirse mejor que otra persona, o queriendo ser visto por los demás, o queriendo ser aquel a quien le agradecen y quien le dan las gracias. Y ahí, hermanos, todo lo bueno que hicimos, como dijo Isaías, lo convertimos en trapo de inmundicia. Así es, amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Agrada esto a Dios? No, a lo absoluto, no agrada a Dios. Cuando nosotros lo hacemos, y lo hacemos, aunque no lo hacemos bien hecho, es agradable ante Dios, porque sabe que no lo hacemos para ganarnos nada, sino porque ya estamos en Él. Gloria a Dios. Pero el impío no puede agradar a Dios, porque todo lo que Él hace es trapo de inmundicia. Ante los ojos de Dios no es nada agradable. Seguimos leyendo en Hechos capítulo 3:19, hablando acerca del que ha entrado en el reposo, o de cómo se entra en ese reposo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, nosotros estamos en esos tiempos de refrigerio. Aleluya. Si han sido borrados nuestros pecados, ya estamos en ese tiempo de refrigerio. Amén. Ya nos está quemando nuestra conciencia saber que un día enfrentaremos al Dios santo y justo y que nos enviará al infierno. Ya nuestra conciencia nos está quemando con ese pensamiento, porque sabemos que en Cristo hemos sido nosotros santificados, Lavados, amén. lavados con su sangre preciosa, y así es como hemos entrado en el reposo y el descanso Santo, precioso, aleluya, amén, que solamente Dios puede darnos, hermano. Gracias, Cristo.
Ahora nos sigue hablando todavía en el 11, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Hermanos, cuando se habla de procuremos pues, muchas personas lo interpretan como que dicen, si ve, nosotros tenemos que esforzarnos. Cuando nosotros leemos todo lo anterior, nosotros vemos que Dios nos ha dado el reposo si nosotros hemos respondido en fe a la palabra de Dios. Pero aquí dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de descrédito. Entonces, ¿el qué nos está diciendo? Lo mismo, hermanos, a examinarnos si estamos en el reposo. Ya, verdaderamente recibir ese reposo. Aleluya. A eso nos está llamando. Y entonces nosotros vemos muchas veces, también vemos en Lucas que se nos habla acerca de muchos esforzados a entrar por la puerta angosta. Muchos se esforzarán. Pero el mismo pasaje nos ha dicho esforzados. Nosotros aquí, tenemos lo que tenemos que hacer, hermanos, es entender que el hombre tiene una responsabilidad a la hora de escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Y entender la soberanía de Dios, que Dios es el que pone en nosotros el querer. Que Dios es el que decide a quién hacerle creer la palabra. Pero nosotros se nos responsabiliza a cada persona. Amén. Bendito sea el Señor. A cada persona se responsabiliza por escuchar su palabra y responder en obediencia o en rebeldía. Amén. Leemos en Lucas y dice, Lucas 13:23, nos dice de la siguiente manera. Alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Y qué les dijo él? Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Alguien le preguntó, y en otro pasaje dice que fue Pedro. Alguien le preguntó, dice aquí, ¿son pocos los que se salvan? Es decir, había multitudes siguiendo a Cristo. Y había personas que venían y Jesucristo les hablaba la palabra y se iban tristes. No recibían el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que da a entender? Si escuchan la palabra, atesórenla. Si escuchan la palabra, recíbanla. Respondan con fe, en obediencia. Aleluya. Si escuchan la palabra, no la rechacen. ¿Y después qué dice? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cuántas personas, hermanos? Si usted va afuera y predica a las personas, muchas personas dicen, yo me esfuerzo por hacer la voluntad de Dios. Yo me esfuerzo por vivir como Dios quiere. Yo me esfuerzo por ganarme el cielo. Yo me esfuerzo por alcanzar el favor de Dios. Amén. Yo hago esto, yo hago lo otro. Hay otros que no dicen yo me esfuerzo, dicen yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquello. Y comienzan a mencionar un montón de cosas que hacen. Y todo con el afán de agradar a Dios. Amén. Pero siguen siendo rebeldes, desobedientes, incapaces de obedecer a Dios. Siguen ellos practicando la hechicería, la idolatría, la fornicación, el adulterio, la lascivia, la mentira. No obedecen a Dios. Aleluya. Y ellos siguen pensando, la balanza un día se va a inclinar. Y esto es como que si fuera una ruleta rusa, que le dan vuelta y de repente caen en el número indicado. Otras personas dicen, yo sigo esforzándome, pero uno nunca sabe. Vaya a ser que el día que me toque me haya descarriado. Santo. Como si esto fuera por suerte, de repente vivir en los caminos del Señor, pero de repente se desvió y ahí murió. Entonces, la palabra no diría que el que está en sus manos nadie lo puede arrebatar de sus manos. Aleluya. La palabra no diría también que sus ovejas oyen su voz y obedecen. La palabra no diría entonces que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La palabra no diría entonces
que aquellos que están en Cristo tienen vida, que los que tienen al Hijo tienen vida eterna. Aleluya. Porque cuando nosotros decimos haber aceptado a Cristo, hemos entrado en esa vida eterna. Él está en nosotros, su Espíritu Santo mora en nosotros y por ende tenemos vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Porque Él es la vida eterna. Habla, Él es el Padre. camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, se entiende, hermanos, de que Dios pone en nosotros el deseo, el querer. Dios pone su palabra en nuestra presencia para que la miremos, la escuchemos, la analicemos y vivamos conforme a ella. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Gloria a Dios, aleluya. Viene a mí. Soberano Si Padre. solo dijera esto, hermanos, entonces nosotros pensaríamos que le hablaba a los del Antiguo Testamento. Pero sigue diciendo más abajo: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Entonces, ¿de qué manera nosotros hemos visto al Padre y conocemos al Padre? Por medio de Cristo Jesús. Y ahora si nosotros decimos, pero es que nosotros no lo hemos visto, su palabra. Aleluya. Las palabras que yo os doy son espíritu y son vida. Las palabras que yo os doy son espíritu y son vida. Y Él dijo: yo soy el pan de vida. Aleluya. El que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces nosotros vemos que su palabra nos guía también. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aleluya. Y ese es el verbo de vida que nosotros tenemos al alcance de nuestras manos. Y así es como nosotros vemos al Padre eterno. Le vemos. ¿De qué es lo que vemos de Él? Vemos su santidad, vemos su misericordia, vemos su gracia, vemos su bondad, vemos su poder, vemos su grandeza, vemos todo lo que necesitamos ver de Él. Nosotros no tenemos necesidad de ver una gran luz que nos muestre diciendo yo soy el Padre, o ver una silueta diciendo yo soy el Padre. Nosotros vemos todas estas cosas de Dios y allí está la gloria de Dios. Ahí está la grandeza de Dios. Ahí está la majestad de Dios en todas estas cosas que nosotros miramos. La Biblia también nos habla, o sea, la palabra de Dios nos dice, en la creación testifica del poder y la gloria de Dios. El Hijo da testimonio de la grandeza, del poder y de la misericordia de Dios. Aleluya. Su palabra nos testifica todo lo que Dios ha querido que nosotros conozcamos, para que nosotros sepamos cómo agradar a Dios cuando Él ya nos ha dado vida eterna, cuando Él ya nos ha alcanzado, cuando Él nos ha regenerado, cuando Él nos ha dado un nuevo corazón, cuando Él nos ha santificado en su Hijo amado. Aleluya. Ya nosotros sabemos. Poderoso. Entonces, hermanos, decía ahí, procuremos pues entrar en aquel reposo. Esto no se trata, hermanos, de que nosotros somos los que hacemos el esfuerzo y quienes se ganan el mérito y quienes se llevan la gloria. Esto se trata de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios pone en nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Gloria a Dios. Nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, Siempre, amén. no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia. Y hermanos, cuando se lee este pasaje, nosotros vemos a personas que no son de aquellos que solo cuando los están mirando son obedientes, sino de personas que en ausencia de este que les está escribiendo eran obedientes.
Pero sigue diciendo más. Presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué decía 4:1? Temamos pues con temor y temblor. Hermanos, cuando se habla con temor y temblor, se nos habla que a Dios no nos podemos acercar de cualquier manera. Nosotros no podemos acercarnos a Dios solamente porque por pensar que ya estamos en Cristo, que ya tenemos su gracia, que ya tenemos su misericordia, nosotros vamos a poder vivir de cualquier manera y decir que nos podemos acercar a Dios de cualquier manera. Si nosotros creemos a su palabra, que su palabra nos ha santificado, que su palabra nos ha perfeccionado, nosotros tenemos que poner por obra esa palabra. Eso va a resultar en una acción de empezar a abandonar el pecado. Amén. Cuando una persona, por la fe en lo que la palabra de Dios dice, que Dios nos ha sacado de las tinieblas a la luz, que Dios nos ha sacado del mundo a la vida en Cristo, se comienza a abandonar el mundo por fe, porque se cree en la palabra, porque se obedece a la palabra. Esa fe nos lleva a obedecer y se comienza a abandonar todas las prácticas mundanas. Todo lo que uno practicaba en el mundo se comienza a abandonar, porque uno ha creído que la palabra de Dios es veraz. Aleluya. Que lo que Dios dice es cierto. Pero en todo esto no hay mérito en nosotros que podamos atribuirnos y que podamos decir: yo lo he hecho, yo soy más capaz que el otro, yo soy más fuerte, yo soy más obediente, yo soy mejor cristiano que este otro. ¿Por qué dice? Porque sigue diciendo Filipenses capítulo 2 versículo 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto lo que nos enseña es que cualquier cosa que hagamos no podemos atribuírnoslas a nosotros. Todo sea la gloria para Dios. Sea lo que sea que nosotros hagamos, no podemos atribuirnos a nosotros nada, porque solamente Dios es digno de honra y gloria. Y quiero terminar leyendo un comentario a este pasaje en el cual tuvimos ahorita exponiendo. Dice: Dios reposó, es decir, terminó la creación completamente satisfecho. El mundo estaba perfectamente organizado y hermoso. Asimismo, experimentaremos un pleno gozo cuando este mundo sea redimido del pecado y la maldad y recupere su estado hermoso como fue al principio. Como cristianos, empezamos a experimentar nuestro reposo cuando fuimos cuando confiamos en el cuidado y protección de Dios. Cuando decimos creer sus promesas y confiar en su buena y perfecta obra de nuestra vida, entramos en el reposo de Dios cuando perseveramos porque creemos aunque no vemos. Según Hebreos 4, 6 y 8 dice: los israelitas no pudieron entrar en la tierra de la abundancia porque desobedecieron. Ellos no creyeron que podían derribar a aquellos gigantes y conquistar aquellas grandes ciudades como Dios les prometió. Ahora el Señor nos da la oportunidad de entrar en su reposo supremo. Es el reposo celestial en el que Dios nos deja entrar ahora. Es lo que dice la cita. Es vital aquí creer en Cristo y obedecer a Cristo, porque el día es hoy. No es necesario que tengamos que esperar la muerte para experimentar el reposo de Dios. Lo podemos vivir ahora y todos los días. Cristo es nuestra paz y la muerte es
un paso al pleno reposo de nuestro destino eterno con Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hebreos 4, 9 al 11, el comentario dice: nuestro reposo no es caer en un ocio, o sea, en hacer nada, pues, en un ocio descanso. Pues aunque Dios reposó de la creación, Él sigue sosteniendo y dirigiendo sus ojos, están atentos y pendientes de su creación las 24 horas del día. El reposo de Dios es aquel que nos hace libres de la angustia, la preocupación, el afán y las ansiedades para servir a Dios sin obstáculo, llevando una vida agradable a Él. Por la fe en Jesucristo ya tenemos salvación y vida eterna. Debemos cuidarnos para no caer en la dureza del corazón como ellos les ocurrió. La fe genuina genera un corazón obediente y que valora los beneficios de Dios en Cristo Jesús. Que Cristo Jesús ya les ha entregado. Y por tanto, no seguirán el ejemplo de desobediencia y rebeldía, porque están en Cristo Jesús. Así que todos los que estamos en Cristo Jesús seremos obedientes y somos los que hemos entrado en ese reposo pleno de Dios. Así que, hermanos, con esto concluimos y